Número 1. Disección de personas vivas. Conocida como vivisección, fue uno de los actos más atroces y antiéticos jamás perpetrados por el ser humano. En el contexto del Escuadrón 731, la unidad secreta de guerra biológica del Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, esta práctica alcanzó niveles de barbarie inimaginables. Las víctimas de estas atrocidades fueron principalmente prisioneros chinos y coreanos, aunque también se incluyeron algunos civiles rusos y aliados. Estas personas inocentes fueron arrancadas de sus vidas y convertidas en sujetos de experimentos horrendos, sin su consentimiento y bajo condiciones inhumanas. Los experimentos de vivisección llevados a cabo por el Escuadrón 731 no tenían nada que ver con la medicina real o la búsqueda del conocimiento científico legítimo. Eran actos de pura barbarie, diseñados para infligir el máximo sufrimiento y estudiar los efectos de patógenos letales en diferentes partes del cuerpo humano, mientras la víctima aún estaba con vida. Los perpetradores de estas atrocidades, bajo el mandato del teniente general Shiro Ishii, extraían órganos vitales de las víctimas sin anestesia, observando los efectos de patógenos como la peste bubónica, el cólera, el anthrax y la tularemia en diferentes tejidos y sistemas corporales. El dolor y el sufrimiento infligidos a estas víctimas eran inimaginables. Los gritos de agonía resonaban en las instalaciones mientras los experimentadores observaban con frialdad los efectos de las enfermedades en los cuerpos aún vivos. Más allá del sadismo y la crueldad inherentes, la vivisección en el Escuadrón 731 tenía como objetivo principal desarrollar armas biológicas letales para su uso en combate. Las víctimas eran utilizadas como conejillos de indios humanos para probar la eficacia de diferentes patógenos y métodos de propagación. Las atrocidades cometidas por el Escuadrón 731 en el ámbito de la vivisección no solo constituyeron crímenes de guerra y lesa humanidad, sino que también representan un capítulo oscuro en la historia de la ética médica y la investigación científica. Número 2. La inoculación de enfermedades. En el marco del Escuadrón 731, la inoculación de enfermedades letales en seres humanos representó uno de los métodos más crueles e inhumanos jamás concebidos. Motivados por el desarrollo de armas biológicas de destrucción masiva, los perpetradores sometieron a miles de prisioneros chinos, coreanos y civiles a experimentos horrendos que desafiaban los principios básicos de la ética médica y la humanidad. Lejos de limitarse a simples inyecciones, estos experimentos incluían métodos cada vez más atroces, como la exposición interna de órganos, la alimentación forzada de patógenos y la exposición ambiental a agentes infecciosos. Las víctimas convertidas en conejillos de indias humanos padecían un sufrimiento indescriptible a medida que enfermedades como la peste bubónica, el cólera, la viruela y el anthrax diezmaban sus cuerpos. Los perpetradores, observando con frialdad el curso de las enfermedades y tomando notas detalladas, buscaban no solo armas biológicas letales, sino también comprender las patogénesis de las enfermedades, probar vacunas no probadas y estudiar los límites de la resistencia humana. Número 3. Congelación. En las profundidades del Escuadrón 731, la congelación de personas vivas ocupa un lugar particularmente atroz. Los perpetradores de estas atrocidades idearon métodos cada vez más horribles para exponer a sus víctimas a temperaturas extremas. Entre estos métodos se encontraban inmersión en agua helada, en el cual se obligaba a las víctimas a sumergirse en tanques de agua helada durante largos periodos de tiempo, provocando una congelación gradual y dolorosa de las extremidades y otras partes del cuerpo. Exposición al aire frío, donde se encerraba a las víctimas en cámaras frías o se las exponía a corrientes de aire helado, causando una congelación rápida y severa. Congelación artificial, en el cual se utilizaban dispositivos mecánicos para congelar partes específicas del cuerpo de las víctimas, como las manos, los pies o la cara. Los experimentadores observaban con frialdad cómo la congelación destruía los tejidos y provocaba gangrena, necrosis y en muchos casos la muerte. Más allá del sadismo y la crueldad inherentes, la congelación en el Escuadrón 731 tenía como objetivo principal estudiar los efectos de la congelación en el cuerpo humano, observando los cambios fisiológicos que se producían durante la congelación y la descongelación, como la alteración del flujo sanguíneo, la necrosis tisular y el fallo de órganos. Se experimentaba con diferentes técnicas para prevenir o tratar la congelación, como el uso de pomadas o la aplicación de calor. De esta manera se buscaba comprender los mecanismos que permitían a algunas personas sobrevivir en condiciones extremas de frío.
Se estima que entre 10.000 y 120.000 personas murieron a causa de estas atrocidades. Las víctimas experimentaron dolor extremo, gangrena, necrosis tisular y una muerte lenta y agonizante. Los sobrevivientes quedaron marcados de por vida por las experiencias vividas, con traumas psicológicos profundos y secuelas físicas permanentes. Número 4. Quemaduras. En el infierno de la unidad 731, las quemaduras infligidas a personas vivas representaron un acto de barbarie y sadismo sin precedentes. Lejos de limitarse a simples quemaduras accidentales, los perpetradores de estas atrocidades idearon métodos cada vez más horribles para causar dolor y sufrimiento extremo. Utilizaban lanzallamas, sopletes, brasas al rojo vivo y otros instrumentos para quemar diferentes partes del cuerpo de las víctimas, incluyendo la piel, los músculos, los huesos e incluso los órganos internos. Las víctimas sometidas a este tormento sádico padecían un dolor indescriptible mientras observaban con horror cómo su piel se derretía, sus músculos se contraían y sus órganos se dañaban irreversiblemente. Muchos de ellos morían en medio de una agonía insoportable, mientras que otros sobrevivían con cicatrices físicas y psicológicas que los marcarían para siempre. Las quemaduras en el Escuadrón 731 tenían como objetivo principal observar cómo los cambios fisiológicos que se producían durante las quemaduras, como el shock, la deshidratación, la necrosis tisular y el fallo de órganos. Experimentar con diferentes técnicas para tratar las quemaduras, como el uso de pomadas, injertos de piel y medicamentos. Determinar los límites de la resistencia humana al dolor y al sufrimiento. Los sobrevivientes quedaron marcados de por vida por las experiencias vividas, con traumas psicológicos profundos y secuelas físicas permanentes. Número 5. Amputaciones. El Escuadrón 731 llevó a cabo experimentos que desafiaban los principios básicos de la humanidad y la ética médica. Entre estos actos de barbarie, las amputaciones sin anestesia ocupan un lugar particularmente atroz. Las víctimas de estas atrocidades, principalmente prisioneros chinos y coreanos, eran sometidas a amputaciones de miembros sin ningún tipo de analgésico. Los perpetradores observaban con frialdad cómo sus víctimas gritaban de dolor y sufrían un shock físico y psicológico inimaginable. Los gritos de agonía resonaban en las instalaciones mientras los experimentadores cortaban carne, músculos y huesos sin piedad, dejando a las víctimas mutiladas y traumatizadas para siempre. Estas amputaciones tenían como objetivo principal observar los cambios fisiológicos que se producían durante y después de las amputaciones, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración y los niveles de hormonas del estrés. Determinar los límites de la resistencia humana al dolor físico y psicológico, infligiendo un sufrimiento indescriptible a personas inocentes. Experimentar con diferentes métodos para realizar amputaciones de manera rápida y eficiente en situaciones de combate, priorizando la eficiencia sobre la humanidad. Los sobrevivientes quedaron marcados de por vida por las experiencias vividas, con traumas psicológicos profundos y secuelas físicas permanentes. Número 6. Experimentos fetales. Entre estos actos de barbarie, los abortos forzados y los experimentos fetales ocupan un lugar particularmente atroz. Las víctimas de estas atrocidades eran principalmente mujeres embarazadas, prisioneras chinas y coreanas, sometidas a abortos forzosos sin su consentimiento ni anestesia. Los perpetradores observaban con frialdad cómo las mujeres sufrían un dolor físico y psicológico inimaginable, mientras les arrebataban la posibilidad de la maternidad y la vida de sus hijos por nacer. Los fetos abortados a la fuerza no solo eran víctimas del sadismo y la crueldad inherentes a estos experimentos, sino que también se convertían en objetos de estudio para los experimentadores. Se les examinaba, diseccionaba y utilizaba para experimentos que violaban los principios básicos de la bioética y la dignidad humana. Los perpetradores, motivados por una visión distorsionada de la ciencia y la búsqueda de armas biológicas, no dudaban en infligir un sufrimiento indescriptible a estas mujeres y sus hijos por nacer. Los experimentos fetales tenían como objetivo principal observar las diferentes etapas del desarrollo fetal, incluyendo la formación de órganos y sistemas, con fines que no tenían nada que ver con el bienestar de las mujeres o los niños. Experimentar con los fetos para probar agentes patógenos y desarrollar armas biológicas que pudieran causar daño a poblaciones enteras. Determinar los límites de la resistencia humana al dolor y el sufrimiento. Las mujeres experimentaron un dolor físico y psicológico extremo, trauma emocional permanente y la pérdida de sus hijos por nacer.